Hablar de indicadores, de gráficas, de precios está muy bien y aporta información súper útil, pero muy poca gente considera el hecho de añadir más información extra al modelo, es decir, datos aparte del precio. Y es justo lo que vamos a hacer en este vídeo. Vamos a responder a una pregunta clave. ¿Pueden los datos de deuda de margen, predecir el crecimiento del SP500 y predecir también sus caídas? Vamos a verlo. Esto es trading cuantitativo, otra forma de hacer trading. ¿Qué es la deuda de margen y por qué importa? Es la primera pregunta a la que vamos a contestar. Breve pausa para recordarte que abajo en la descripción te he dejado un enlace en el que te regalo una guía gratuita muy currada en la que vas a poder empezar a hacer trading algorítmico. Si quieres aprender, es tu momento. Entra en el enlace y descarga tu regalo. La deuda de margen o margin debt es la deuda de margen en la que el inversor pide dinero a los brokers para comprar acciones u otros activos financieros con la finalidad de especular, usando sus propios valores como garantía. Y esto es una forma común de apalancamiento, ya que, lógicamente, permite operar con más capital del que se posee. Este dato de margin debt es publicado mensualmente por la FINRA y refleja el nivel total de endeudamiento en cuentas de margen en Estados Unidos. Los brokers están obligados a dar esta información. Y hay que recalcar que estos datos no vienen mes a mes, sino que tienen un lag de un mes. Es decir, en abril nosotros veremos los datos de margin debt de marzo. Pero como vamos a ver a continuación, esto, aunque es un problema, no quita predictibilidad al modelo. Es decir, con un lag de un mes se pueden tener aún unos resultados increíbles usándolo como predictor. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Así que, si superponemos los datos del SP500 con los datos del margin debt con un mes de lag, visualmente, ¿qué vemos? Pues vemos que los picos en el margin debt, como puedes ver en este pico, en este pico, en este no, pero en este sí, se superponen muy visualmente con máximos en el SP500, máximos locales, es decir, donde el SP500 hace un pico y luego tiene un periodo de corrección. Pues en el margen pasa exactamente igual. Cuando hay un pico en el margen, el SP500 también hace un pico. Aquí lo podemos ver, aquí también. Aquí no ocurre, pero justamente este mínimo lo capta a la perfección, es decir, predice cuándo el precio va a dejar de bajar para subir, esto sí que lo detecta bien, y visualmente también vemos que este máximo lo clava a la perfección. Entonces, visualmente nosotros vemos que el margin debt hay un indicio de que puede tener capacidad predictiva. Pero ahora habrá que comprobarlo con datos. Pero antes de eso, vamos a ir paso a paso. Vamos a entender teóricamente cómo refleja el apetito del riesgo del mercado el margin debt. Vamos a entenderlo teóricamente. La deuda de margen actúa como un termómetro del sentimiento del mercado. Es decir, cuando los inversores se sienten optimistas, ¿a qué tienden? Pues lógicamente a endeudarse. ¿Para qué? Para comprar más y más y más y más y aumentar su exposición. Y esto lo que hace es incrementar la deuda de margen. Por el contrario, cuando aumenta la incertidumbre o el miedo, pues lógicamente ¿qué hacen? Vender y vender. Y por tanto la deuda disminuye bruscamente. La gente se apalanca menos cuando hay miedo y se apalanca más cuando hay optimismo. Y este comportamiento hace que este margin debt que nosotros tenemos como un mes lag sea un indicador para usar, para predecir posibles correcciones o mercados bajistas. Antes de usar el margin debt, vamos a ver cómo solamente con el precio nosotros ya podemos ganar al mismo activo. Es decir, solamente con la información del precio del SP500 podemos hacer una estrategia de trading que bata al SP500. Veamos ahora una estrategia de trading que solo tiene en cuenta el precio. Es decir, la única información aquí es el precio y unas medias móviles del precio. Estas medias móviles, lo que vamos a hacer nosotros es solamente comprar SP500 cuando el precio esté por encima de estas medias. Y cuando esté por debajo, lo que haremos será vender el SP500 y quedarnos con el dinero en la mano. Entonces es una técnica sencilla y vamos a ver que ha demostrado ser muy efectiva. Vamos a verlo con diferentes medias y ver en el average lo que habría pasado de media, como su nombre indica. Entonces, si nosotros compramos SP500 y lo mantenemos sin hacer ningún tipo de trading, vemos que el resultado es que tenemos un 7,92% de rentabilidad y un drawdown del 50%. Pero si nosotros usamos varias medias móviles y hacemos la media de todos los escenarios posibles,
vemos como esta performance es 8,64. Es decir, con esta simple estrategia de trading estamos superando al SP500, pero no superándolo sin más, no, superándolo con un riesgo muchísimo más controlado. Si nosotros compramos y mantenemos el SP500, tenemos un max drawdown del menos 50%. Pero si nosotros hacemos este tipo de trading facilísimo, tenemos un max drawdown de solamente el menos 21%. Es decir, un 30% menos de drawdown que solamente comprando y manteniendo el SP500. Y esto es súper útil, porque si tú sabes que tienes menos drawdown, tienes mayor confianza. Y por tanto, al tener mayor confianza, puedes incluso jugar un poquito con el margen. Pero bueno, esto lo dejamos aparte. Lo que tenemos que tener en claro es que con menos riesgo tenemos mayor rentabilidad. Y el Sharpe Ratio lo indica de forma muy fácil, ya que el Sharpe Ratio del SP500 a secas, sin hacer nada, es 0,52. Pero si nosotros hacemos esta simple estrategia de trading, estamos subiendo el Sharpe Ratio a 0,92. La gráfica lo dice todo. Y vemos como el resultado de todas las medias móviles es la línea verde, y el resultado de comprar SP500 sin más es la línea azul. Es decir, en el caso medio, que es el que nosotros utilizaremos normalmente, ganamos a SP500 y como vemos aquí hay una caída del 50%, bueno, del casi 50%, y esta estrategia ni la nota, sube incluso. Por tanto, es una forma muy útil de ganar SP500 con menor riesgo. Bien, pero esto no es algo nuevo, o sea, esto es algo que mucha gente conoce. Y entonces lo realmente interesante de este vídeo, y por lo que estás aquí, es cómo incorporar la deuda de margen para mejorar esto ya conocido. ¿Podremos superar los resultados de estrategias tradicionales con esta nueva variable de información? Primero, vamos a ver ahora una estrategia con medias móviles igual que la anterior, pero en vez de media móvil sobre el precio, media móvil de la deuda de margen. ¿Cómo será esta estrategia? Pues esta estrategia utiliza, igual que en el ejemplo anterior, una media móvil, pero en vez de calcularla sobre el precio, vamos a calcularla sobre la deuda de margen, como filtro adicional para operar sobre el índice del SP500. Entonces, la lógica es sencilla. Si la deuda de margen está en el momento de hoy por encima de la media de la deuda de margen, nosotros compraremos SP500. Y si está por debajo, pues venderemos y nos quedaremos con el dinero. Y siguiendo el mismo ejemplo que el anterior, vemos como esta vez los resultados con la media móvil de la deuda de margen, sin mirar el precio en absoluto, solamente mirando la deuda de margen y comprando cuando la deuda de margen nos indica, vemos que tenemos resultados mejores que el anterior con incluso menos riesgo, porque el average de todos los casos aquí es menos 15% de drawdown, y antes, si nos vamos en el ejemplo anterior, era menos 21%, con 8,64% de rentabilidad y un Sharpe Ratio de 0,92. Y ahora tenemos un Sharpe Ratio de 0,98. Es decir, un resultado mejor solamente viendo los datos de deuda de margen, sin mirar en absoluto el precio. Esto es sorprendente. Y vemos como la gráfica tiene incluso una forma diferente a la gráfica anterior del precio, como podemos ver en este periodo, que la forma es completamente distinta. Y aún así, tenemos menor riesgo que mirando el precio. Entonces, estos resultados con la deuda de margen, pues la verdad que son sorprendentes, porque demuestran que hay información útil, predictiva, en estos datos. Entonces, ¿la clave cuál va a ser ahora? La clave para tener los mejores resultados, pues combinar lo del precio con la deuda de margen. Es decir, hacer una estrategia combinada que nos combine la tendencia del precio con la tendencia de la deuda de margen. Esta estrategia lo que va a consistir es en cruzar los dos indicadores. La tendencia del precio, el SP500, con una media móvil, vamos a poner el ejemplo de 12 meses por decir algo, y la tendencia de la deuda de margen con la misma media móvil, ¿vale? Esto irá cambiando y en vez de ser 12, vamos a probar distintas combinaciones de media móvil y quedarnos con la media de todas. Entonces, la señal de compra, ¿cuál será? Se activa cuando el SP500 está por encima de su media móvil y además la deuda margen de hoy está por encima de la media móvil de la deuda de margen. Bueno, digo de hoy, pero la de hoy es la del lag -1, pero aún así demuestra que es una variable predictiva muy útil. ¿Y la señal de venta cuándo será? Pues cuando cualquiera de las dos, no solo una, sino cualquiera de las dos, esté por debajo de su media móvil, ya sea el SP500 o la deuda de margen. Si una de las dos está por debajo de la media móvil, nosotros vendemos y nos quedamos el dinero mientras se recupera. Y como podemos ver,
Una vez más, ahora nuestro max drawdown no es de menos 15% ni de menos 20%, es de menos 12,76. Esto hace que nuestro Sharpe ratio sea de 1,07. Es decir, estamos más y más teniendo cada vez menos riesgo. Menos riesgo estando menos tiempo invertido. ¿Qué es lo gracioso de esto? Que cuando añadimos más condiciones estamos menos tiempo invertido y tenemos casi la misma rentabilidad pero con menor riesgo. Es sorprendente. Y otra vez más, el gráfico nos lo recalca como superamos y apalizamos al SP500 en riesgo, porque no apalizamos en rentabilidad, porque está pegadita la gráfica, pero en riesgo sí que la apalizamos. Pero ahora vamos a ver el modelo final. Porque claro, vosotros estaréis preguntando, aquí hay muchas líneas que no superan el SP500. Esta de aquí y esta de aquí no supera el SP500. No podemos quedarnos con la media solamente de todas las estrategias que hayan superado el SP500. Y eso es lo que vamos a hacer en el modelo final. En el modelo final vamos a coger solamente las medias que han superado por bastante, es decir, estas 5 de aquí, que han superado por bastante el SP500. No nos quedamos solo con una, porque quedarnos con una es una especie de overfitting, por así decirlo. Es decir, ajustar de más al modelo que acabe siendo azar que lo hayamos superado en vez de un patrón real. Por tanto, nosotros nos quedaremos con los medias que más han superado el SP500 y de esta forma hacer el average solo de los que mayor resultado hayan conseguido. Y de esta forma obtenemos el mayor resultado de rentabilidad, que es 8,8%, con un max drawdown de menos 13,84 y un Sharpe ratio de 1,04, apalizando al SP500 y viendo que efectivamente una estrategia basada en margen tiene información útil. Aquí tenemos el gráfico que lo demuestra. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que abajo tenéis la guía gratuita para hacer trading algorítmico y contadme en los comentarios qué más datos creéis que son útiles para predecir estas caídas en SP500 y poder hacer trading cuantitativo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros.